El día de hoy me voy a referir a lo que es el shock en pediatría. Más que todo lo vamos a enfocar desde el punto cómo lo podemos identificar, ¿no? Que eso es lo más importante. Entonces, primero recordar nuestro triángulo de evaluación pediátrica nos va a permitir identificar a aquel paciente realmente que necesite de nuestra atención para poder intervenir lo más pronto posible. Entonces, este triángulo pues tiene tres lados, ¿no? Porque es un triángulo. Acá tenemos el triángulo de lo que corresponde a las características de circulación cutánea, es decir, vamos a observar si ese paciente está pálido, si tiene cianosis y si nosotros observamos que la piel está moteada. Entonces, eso fácilmente lo podemos identificar. Con respecto a la respiración también, porque si nosotros escuchamos que un paciente está silbando y tiene sibilantes audibles, definitivamente vamos a saber que es un paciente que amerita una atención inmediata, ¿no? Porque estamos escuchando ruidos audibles, igual como un estridor laringio, etcétera, o que vemos que está con diferentes grados de dificultad respiratoria. De repente vemos un paciente que está con aleteo nasal, entonces definitivamente a ese paciente le vamos a dar prioridad en nuestra atención. Ahora, y el otro lado es la apariencia. Yo voy a ver cómo está ese paciente, cómo está la mirada, si fija la mirada, si está atento a lo que yo hago o está con todo lo contrario, de repente es un lactaño que está irritable, que no se consuela ni en los brazos de su madre, o que tenga el lenguaje alterado, o el tono del paciente está completamente hipotónico, etcétera. Entonces, la evaluación de uno de los lados me va a permitir hacer un diagnóstico. Y ese diagnóstico es un diagnóstico fisiológico. Si los tres lados del triángulo están normales, yo digo, este paciente está estable, ni me preocupo. Pero si este paciente tiene solamente un lado que está alterado, es el lado respiratorio, entonces yo voy a decir, este paciente tiene dificultad respiratoria. Este mismo paciente, si tuviese alterado tanto la apariencia, es decir, un paciente de repente que llega completamente irritable, que tiene diferentes grados de dificultad respiratoria, vemos que tiene tirajes, hasta tirajes por ejemplo, supraesternales, pero sin embargo veo la piel y no la alteración en la piel, no hay ninguna alteración, está completamente normal. Entonces este paciente, yo voy a decir, es un paciente que tiene una falla respiratoria. Si yo veo ese paciente que está completamente contenido, sueño, lo despierto, no respira, pero veo que la respiración y la circulación está normal, entonces yo voy a decir, este paciente tiene una disfunción del sistema nervioso central. Ahora, con respecto a si este paciente tiene shock, entonces para que tenga shock, pues tiene que estar alterado el lado circulatorio, es decir, yo tengo que ver la piel que está marmoria, que está pálida o que está cianótica. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un shock compensado y un shock descompensado? Es que el shock compensado va a tener la apariencia normal. Sin embargo, el shock descompensado, vamos a encontrar que ese paciente, la apariencia va a estar anormal. Entonces, en el shock compensado va a estar alterado la parte circulatoria, pero la apariencia va a estar normal. En cambio, en el descompensado también va a estar alterada la circulatoria, por eso se llama shock, pero la apariencia va a estar anormal. Entonces, esa es la diferencia entre los dos tipos de shock: compensado, normal, la apariencia, y descompensado, anormal. Y con respecto a bien alterado los tres lados, entonces es un fallo cardiorrespiratorio. Una vez que ya hemos identificado nuestros diferentes diagnósticos fisiológicos, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, que es shock. El shock es primero que es un estado crítico, ¿no? Donde va a haber una inadecuada administración de nutrientes y de oxígeno. Es un estado fisiológico donde va a haber una perfusión tisular adecuada para poder satisfacer el requerimiento metabólico
y tisular, y tisular, ¿no? Es decir, existe una perfusión periférica y de órganos que es inadecuada. Es un desbalance, pues, es decir, hay poco aporte de oxígeno, sin embargo, la demanda de oxígeno está incrementada. Y ese desequilibrio me va a producir este estado crítico llamado shock. Hay algunas circunstancias o algunas situaciones, tales como la presencia de dolor, las lesiones, diferentes signos de dificultad respiratoria, las infecciones y la fiebre, que van a exacerbar este estado crítico de shock, ¿no? Entonces, tenemos que tenerlas, estas situaciones, siempre presente e identificarlos lo más pronto posible, porque van a aumentar tanto la demanda de oxígeno, ¿no? Y también el consumo de nutrientes. Entonces, tenemos que identificarlo. Ahora, con respecto a la fisiopatología del shock, debemos de recordar lo siguiente, que un flujo sanguíneo adecuado en los tejidos va a depender de dos cosas fundamentales, ¿no? Del gasto cardíaco y de la resistencia vascular, ¿no? Entonces, ese es el primer concepto que tenemos que tener en consideración. El otro concepto que tenemos que tener en consideración es el concepto del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el producto del volumen sistólico, ¿no? Por la frecuencia cardíaca. Es decir, hay mecanismos por los cuales el organismo trata de mantener el gasto cardíaco a expensas, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca. En los pacientes pediátricos, sobre los lactantes tienen un volumen sistólico muy reducido, ¿no? Por lo tanto, que no se va a poder incrementar mucho. Por ello, generalmente en los lactantes, para poder aumentar este gasto cardíaco va a depender de la frecuencia, de incrementar la frecuencia cardíaca, ¿no? Para poder tener este gasto cardíaco. Los niños generalmente desarrollan esta capacidad, aumentando el volumen sistólico, ¿no? Y esto lo hacen con esa finalidad. Ahora, estos mecanismos, aparte de la frecuencia cardíaca como mecanismos compensatorios, también tenemos el otro mecanismo que se produce, es decir, con la vasoconstricción. Hay un aumento en la resistencia vascular sistémica, o también otra manera de compensarlo es mediante aumentando la contractibilidad cardíaca o aumentando el tono del músculo liso, ¿no? Esto es lo que tenemos que recordar de lo que responde a los mecanismos compensadores en el caso de shock. Ahora, con respecto al volumen sistólico, ¿no? Que es la cantidad de sangre que se expulsa, que expulsa el corazón en cada latido. Esto va a depender de tres factores. Estos factores es la precarga, ¿no? Acá, que tienen la precarga, que la definimos de la siguiente manera, que es el volumen de sangre que se encuentra en el ventrículo antes de la contracción. Por eso es precarga, ¿no? La contractibilidad, que es la intensidad en la que el corazón se contrae, y la poscarga es la resistencia a la que el ventrículo, ¿no? A la que el ventrículo eyecta, ¿no? Entonces tenemos precarga, la contractividad y la poscarga, que son los tres factores involucrados en el volumen
en el volumen sistólico. Ya, ahora vamos a identificar la identificación del shock por la gravedad. La gravedad del shock suele manifestarse o suele caracterizarse por los efectos en la presión arterial sistólica, ¿no? Entonces, esta gravedad se va a manifestar por esos efectos en esta presión arterial sistólica. En un niño, por ejemplo, en un niño que tenga el gasto cardíaco bajo, es decir, para que esté con el gasto cardíaco bajo, el paciente tendría que estar en shock hipovolémico, ¿no? Pero en este caso, como está compensado, si bien está con shock hipovolémico, el organismo va a responder y va a tener una presión arterial normal gracias a la vasoconstricción vascular periférica, ¿no? Y el paciente va a tener una presión arterial dentro del rango normal, por eso dice shock compensado, porque si bien está hipotenso, ¿no? Por este fenómeno, esta vasoconstricción sistémica va a permitir que la presión arterial se mantenga dentro del rango normal, ¿no? Pero va a haber una característica, que los signos de perfusión tisular inadecuada van a estar presentes en este paciente. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene signos de perfusión tisular inadecuada, pero que tiene la presión arterial sistólica dentro del rango normal, yo voy a decir que este paciente tiene un shock compensado. Ahora, nosotros acá en la parte derecha vamos a ver de qué manera se van a manifestar los signos en el paciente con un shock compensado. A nivel del corazón, pues en este caso el paciente pediátrico va a incrementar la frecuencia cardíaca, es decir, va a estar taquicárdico. En la piel, ¿qué vamos a observar? Es decir, en la piel, la circulación periférica y en los pulsos, vamos a observar este mecanismo compensatorio de la siguiente manera. En la piel vamos a ver la piel sudorosa, vamos a encontrar una piel podemos encontrar una piel marmórea o simple pálida y fría, ¿no? Entonces primero se produce vasoconstricción, al producirse vasoconstricción van a encontrar la piel primero pálida, esa piel como hay efecto de la vasoconstricción la van a encontrar fría, ¿no? Y después ya va a ir poniéndose marmórea, sudorosa. Van a encontrar que el llenado capilar es bastante prolongado, es decir, va a estar alterada lo que es la circulación periférica. ¿Y cómo van a encontrar ustedes el pulso en este paciente? En este tipo de pacientes van a encontrar los pulsos periféricos débiles, ¿no? Van a encontrar, por lo tanto, un acortamiento de la presión diferencial, ¿no? Con un aumento de la presión arterial diastólica. Entonces, cuando ustedes se encuentren un paciente taquicárdico, ¿no? Con piel fría, marmórea o sudorosa, llenado capilar prolongado y la presión en los pulsos periféricos bastante débiles, van a decir, este paciente está con shock, por más que la presión arterial esté normal, porque tiene signos de hipoperfusión tisular. Ahora, este mismo pacientito con signos de hipoperfusión tisular, van a encontrar, acuérdense que el primer órgano el órgano que va a sufrir viene a ser el riñón, ¿no? El que va a producir la vasoconstricción a nivel de la piel y a nivel de los intestinos. Entonces, este paciente a nivel del riñón vamos a encontrar que va a disminuir el flujo urinario, ¿no? Va a disminuir, por ejemplo, en el paciente con diarrea, ¿no? Lo primero que hace es, el paciente tiene lactantes, por ejemplo, tiene 6, 8 cámaras, ¿no? De diarrea,
y ustedes van a encontrar que la mamá les va a decir, en la historia de la enfermedad, la mamá les va a decir que su hijito no está orinando como siempre porque el pañal no pesa tanto, ¿no? O que encuentran el pañal y que la orina está cargada como el té, ¿no? Entonces, el riñón va a afectar, vamos a encontrar oliguria y en el intestino vamos a encontrar vómitos y la presencia de hilio por aumento de la resistencia vascular. Entonces, esta es la primera identificación de CHOP en base a las características, a los efectos en la presión arterial sistólica. Acá tenemos el otro tipo de shock, ¿no? Que es el que no queremos identificarlo ya cuando se establezca, que es el shock hipotenso. ¿Por qué se llama shock hipotenso? Se caracteriza el shock hipotenso porque ya comenzaron a fallar los mecanismos compensadores y por lo tanto la presión arterial, como su nombre lo dice, va a estar disminuida, va a estar dentro de rangos que se consideren hipotensos. En este shock hipotenso tiene una característica importante. Cuando ustedes encuentren un paciente con historia de pérdidas, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el caso de un shock hipovolémico por una deshidratación aguda severa, entonces van a observar que cuando el paciente ya empieza a tener deterioro del nivel de conciencia, nosotros vamos a decir este shock está hipotenso, es decir, está con la presión arterial disminuida, ¿no? Y cuando nosotros encontramos ya a un paciente con una hipotensión severa, nosotros vamos a decir que estamos en la última fase del shock, y eso es lo que no debemos identificar a este paciente cuando está en esta última fase. Entonces nosotros tenemos que identificarlo antes que entre al shock, ¿no? Eso es lo ideal, antes de que entre al shock. Pero si entra al shock y está compensado, porque hablamos que está compensado porque la presión arterial sistólica está dentro de rangos aceptables, entonces acordarnos de que esta es la primera fase donde está compensado, donde nosotros vamos a encontrar la disminución de los pulsos periféricos y la prolongación del tiempo del llenado capilar, ¿no? Que es la primera fase. Después de este shock compensado, a que llegue hasta el shock hipotenso, donde nosotros vamos a encontrar este deterioro del nivel de conciencia y que ya sabemos que es la última fase del shock, ¿sí? Entre este shock compensado y este shock hipotenso generalmente pasan horas y nosotros tenemos que identificar, idealmente antes de que entre el shock, pero cuando ya está en este shock compensado, identificarlo en este momento, ¿no? Hay que identificarlo en este momento, no cuando ya esté en un shock hipotenso, ¿no? Donde solamente van a pasar algunos minutos y este paciente va a tener un cuadro de insuficiencia cardiopulmonar y por lo tanto un paro cardíaco inminente. Entonces, nosotros tenemos que identificar al paciente, idealmente a que no nos haga shock, pero si identificamos en shock, tenemos que identificar ese shock compensado, donde la presión arterial va a estar normal, pero va a haber signos de hipoperfusión tisular, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, la disminución de los pulsos periféricos, la prolongación del tiempo capilar se producen en las primeras horas, ¿sí? Y es la primera fase. Luego el paciente presenta taquicardia. Cuando yo ya presenta taquicardia, ya presenta taquipnia progresiva, significa que ese paciente se está agravando. Y que sí debo de considerar como signos de alerta, ¿no? Que me van a decir que estamos entrando a la última fase, es la pérdida de los pulsos periféricos y esa caída del nivel de conciencia, ¿sí? Y recuerden que entre este shock hipotenso y la insuficiencia cardiopulmonar y el paro cardíaco solamente hay minutos. Ahora,
y cuando ya empieza a haber insuficiencia cardiopulmonar, pues nosotros vamos a tener pacientes con bradicardia, con los pulsos periféricos centrales bastante débiles, ¿no? Y el paro cardíaco inminente. La presión sistólica, nosotros debemos de trabajar con esta regla con respecto a la presión sistólica, ¿no? La presión sistólica es igual a 70 mililitros de mercurio más la edad por 2 del paciente, eso me va a dar la presión sistólica, ¿no? Para poder calcular si esa presión está por debajo de lo que yo calculo, ese paciente está en shock. Entonces, estos son los 4 tipos de shock que conocemos, ¿no? El shock hipovolémico, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una deshidratación aguda por una hemorragia, por ejemplo, el shock distributivo que es propio del paciente con sepsis, ¿no? El shock cardiogénico, donde está involucrado específicamente la falla cardíaca, y el shock obstructivo, alteración en el flujo. Esos son los diferentes tipos de shock que conocemos, ¿no? Entonces, vamos a desarrollarlos. Tenemos acá el shock hipovolémico. El shock hipovolémico es la causa más común, como dice ahí en la diapositiva, de shock en los niños, ¿sí? Por lo tanto, hay una deficiencia absoluta del volumen sanguíneo intravascular. Carmen Lucero. Sí, Carmen, doctora, buenas tardes. Ya, buenas tardes. Entonces, hemos dicho que el shock hipovolémico hay una deficiencia absoluta del volumen intravascular. Tenemos 2 tipos de shock. El no hemorrágico, en el no hemorrágico me ayudas a leer. ¿Qué dice? Carmen. Sí, en el no hemorrágico dice diarrea. Diarrea, ¿qué más? Vómitos, golpe de calor. Ya, ¿qué más? Privación de agua, farmacológico. ¿Centro farmacológico qué, Carmen? Diuréticos. Ya. ¿Qué otra causa de causa del no hemorrágico? ¿Qué más? Quemaduras, síndrome nefrótico. ¿Qué más? Pancreatitis, diabetes mellitus y diabetes insípida. Perfecto. Entonces ya conocemos las diferentes causas que nos pueden originar un shock hipovolémico si no ponemos esas pérdidas. A ver, David, y dentro del shock hemorrágico, ¿qué podríamos encontrar como etiología? Andrea, ayúdame con el shock hipovolémico hemorrágico. ¿Cuáles pueden ser las causas de esta hemorragia? Andrea Quispe. Sí, acá sí, doctora. Podría ser por un traumatismo en un accidente, ¿no? Ya, perfecto. ¿Qué más? También una ruptura, bueno, dentro de esa ruptura hepática o esplénica, sangrado intracraneal o fracturas, ¿no? De sobre todo huesos largos. Huesos largos, ¿no? Entonces también el sangrado gastrointestinal o por una cirugía, o en el caso de traumatismo en huesos, ¿no? El sangrado puede ser masivo. Ya, entonces nosotros ya conocemos las causas de shock hipovolémico que nos pueden generar el shock hipovolémico, de causa no hemorrágica y de causa hemorrágica. Gracias, chicos. Ahora, entonces, ¿qué vamos a encontrar? En el shock hipovolémico vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Que dentro de las causas ya hemos mencionado que pueden estar las diarreas, los vómitos, etcétera, y por lo tanto la precarga, ¿no? En este paciente va a estar reducida. ¿Cómo va a estar la contractibilidad cardíaca? Puede estar normal o puede incrementarse inicialmente para poder compensar la pérdida, ¿no? Y la poscarga va a estar aumentada. En nuestra evaluación primaria, ¿no? A, de vía aérea, de apertura de vía aérea, perdón, de la conciencia, B, de la vía aérea, C, circulatoria, déficit neurológico y de exposición,
vamos a encontrar lo siguiente. Generalmente vamos a encontrar el paciente con un nivel de conciencia que pueda estar afectado o no pueda estar afectado. En la parte circulatoria vamos a encontrar un paciente que va a estar taquipnéico, ¿no? Es decir, taquipnia significa solo aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Hiperpnea, no hay ningún músculo accesorio que esté... Ya, entonces en la apertura de la vía, en este paciente con shock hipovolémico, la vía aérea va a estar permeable, definitivamente, porque no tiene absolutamente nada, ¿no? Acá estamos hablando de pérdidas. Entonces el paciente, vamos a encontrar, esas pérdidas se van a compensar y yo voy a encontrar un paciente con taquipnia, pero no va a haber hiperpnea, que es un aumento, la utilización de los músculos accesorios. En la parte circulatoria, ¿cómo va a compensar el paciente? Va a compensar aumentando la frecuencia cardíaca, es decir, va a estar taquicárdico. Esa presión arterial sistólica va a estar adecuada, ¿no? Hay un acortamiento de la presión diferencial o una hipotensión sistólica con un acortamiento de la presión diferencial. Es decir, el paciente, por lo tanto, dependiendo de la magnitud del sangrado, pues puede llegar a estar hipotenso. Los puntos periféricos pueden estar débiles o no palpables, también va a depender de la respuesta de la vasoconstricción, ¿no? Para tratar de mantener la presión de ese paciente. Los pulsos centrales pueden estar débiles o pueden estar normales. El higiene capilar va a estar prolongado, ¿no? Porque va a haber un aumento de la resistencia periférica y por lo tanto vamos a encontrar el llenado capilar prolongado porque es un mecanismo de compensación, ¿no? La piel sudorosa, la piel marmórea puede estar pálida, si la toco va a estar fría, las extremidades distales van a estar pálidas, ¿no? Pueden estar oscuras y puede haber cambios en el nivel de conciencia, ¿no? Si ya son cambios en el nivel de conciencia, estamos diciendo que este paciente está con un shock descompensado, acuérdense, ¿no? Y el paciente va a estar oligúrico, porque los órganos que se van al inicio a comprometer es el intestino y el riñón, ¿no? Y por lo tanto va a haber oliguria, hay cambios en el nivel de conciencia y las extremidades frecuentemente van a estar con una temperatura inferior a la del tronco. Este es en el caso del shock hipovolémico. En el caso del shock distributivo, ¿no? ¿Por qué se llama distributivo? Porque se llama pues una distribución incorrecta del volumen sanguíneo, con una perfusión, por lo tanto, inadecuada en los órganos y en los tejidos. Las formas más comunes del shock distributivo son las que ustedes notan, observan en el lado izquierdo de la diapositiva, que me va a ayudar a leer a André, cuáles son los tipos de shock distributivo. Andrés Gallegos, ¿me escuchas? Entonces, ¿qué tipos de shock distributivo conocemos, André? Shock séptico, shock anafiláctico y shock neurogénico. Ya, perfecto. Entonces, estos son los tres tipos de shock distributivo que se conocen, ¿no? El shock distributivo causado por la sepsis, ¿no? Se caracteriza porque hay un aumento o una disminución de la resistencia vascular, ¿no? Que va a dar lugar a una mala distribución del flujo sanguíneo. Esta característica de shock, la precarga puede estar normal o disminuida, ¿no? Puede estar la contractibilidad normal o disminuida y la postcarga puede estar variable. Entonces, acá vamos a desarrollar estos tres tipos de shock distributivos, entre ellos el más frecuente, que es el shock séptico, ¿no? Entonces, el paciente con shock séptico es aquel paciente que va a tener la precarga reducida, ¿sí? La contractibilidad va a estar normal a reducida y la postcarga
y la postcarga va a ser variable, ¿no? En este caso, en el caso del shock séptico. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la evaluación primaria? En la evaluación primaria vamos a encontrar que la vía aérea en este caso va a estar completamente normal, va a estar permeable. Como es un paciente con shock, va a estar con taquipnia, ¿no? Normalmente, pero sin aumento del esfuerzo respiratorio, ¿no? Vamos a encontrar un paciente que está taquicárdico, que es la característica de los pacientes con shock, ¿no? Algunas veces podemos encontrar bradicardia, ¿no? Dependiendo del avance o el shock, pero lo que va a caracterizar este shock séptico es que nosotros cuando vamos a ese paciente vamos a encontrar los pulsos periféricos saltones, ¿sí? O una disminución de estos. Vamos a encontrar el llene capilar rápido o también puede estar lento, ¿no? Vamos a encontrar la piel caliente. Acuérdense que es un shock distributivo y es un shock séptico. Aparte de que está caliente, vamos a encontrar una rubefacción en las extremidades calientes, y en el caso que la piel esté pálida, ¿no? Marmórea, ahí vamos a encontrar que las extremidades van a estar frías. Este paciente con shock séptico es un paciente que vamos a encontrar hipotenso, donde va a haber un aumento de la presión diferencial con las extremidades calientes. Pero en el caso que nosotros encontremos a ese paciente hipotenso con acortamiento de la presión diferencial, entonces en este caso vamos a encontrar las extremidades frías, ¿no? Es un paciente, como todo paciente con shock, que puede estar con oligúrico, que va a encontrarse con cambios en el nivel de conciencia, ¿no? Que va a tener fiebre, que vamos a encontrar en este paciente, vamos a encontrar la presencia de petequias, ¿no? Y vamos a identificar este paciente con shock séptico. Ahora tenemos el shock anafiláctico. Este shock anafiláctico también tiene ciertas características. ¿Cuándo se va a producir un shock anafiláctico? Ángela, dime, ¿cuándo crees que se produciría un shock anafiláctico? Ángela Ruiz. Doctora, sí. ¿Cuándo crees que se podría producir un shock anafiláctico? Por las alergias, doctora. ¿Alergia a qué, por ejemplo? De repente algún medicamento. A un medicamento. Entonces puede ocurrir un shock anafiláctico, como dice Ángela, a un medicamento, ¿no? Entonces, una vez que ingresa el medicamento, va a tener una respuesta alérgica, ¿no? Pero esta respuesta alérgica es multisistémica, ¿ya? Y esta se caracteriza generalmente por una venodilatación o una vasodilatación también arterial. Hay un aumento de la permeabilidad capilar y va a haber una vasoconstricción pulmonar. Entonces, cuando aumenta la vasoconstricción pulmonar, aumenta considerablemente la postcarga del ventrículo derecho, ¿no? Y la precarga del ventrículo izquierdo, con la consiguiente disminución del gasto cardíaco. Entonces, en este paciente, en la evaluación primaria, nosotros vamos a ver que ese paciente con esa reacción alérgica sistémica, vamos a encontrar a un paciente que tiene la lengua completamente hinchada, los tejidos, ¿no? Hay una gran extravasación de líquido y lo que eso va a producir un edema, y ese edema nosotros lo vamos a ver en la cara del paciente, porque va a haber edema en el rostro, va a haber sus labios completamente hinchados, la lengua también. Entonces todo ese conjunto de signos, vamos a decir, este paciente está con angioedema, y por lo tanto puede haber una obstrucción de la vía aérea, ¿no? Con respecto a este paciente, nosotros vamos a ver que va a haber dificultad respiratoria, ¿no? Y esa dificultad respiratoria va a ser a consecuencia de una construcción de la vía respiratoria por esta gran respuesta inflamatoria.
Entonces vamos a encontrar en ese paciente, llega el paciente y nosotros lo vamos a encontrar de repente con estridor laringio o con sibilantes audibles o de repente al auscultarlo, ¿no? Le va a depender. Si es más severo, los vamos a encontrar audibles, ¿no? Pero si es severo, ya no va a tener ningún ruido ni tampoco va a poder respirar, ¿no? Este paciente va a presentar vasodilatación, ¿no? El gasto cardíaco va a estar disminuido, ¿no? Porque hay una hipovolemia y en el examen físico lo que vamos a encontrar es un paciente hipotenso. El flujo sanguíneo va a estar inadecuado, ¿no? El flujo sanguíneo va a estar inadecuado, el paciente va a estar taquicárdico, va a estar ansioso y agitado por la falta de oxígeno, y en la piel vamos a encontrar la presencia de la urticaria. Entonces, cuando nosotros encontramos la urticaria, dificultad respiratoria y angedema, definitivamente esto es un shock anafiláctico y se tiene que tratar inmediatamente. Todo shock se trata con líquidos, es decir, no solamente van a tienen que darle volumen, y en este caso ¿cómo se llama? Adrenalina, ¿no? Pero sobre todo, no se olviden que todo lo que es shock tiene que ver con volumen, ¿sí? Entonces, solamente he visto un paciente con shock anafiláctico, he visto 1, 2, 3, 4 pacientes con shock anafiláctico, 3 en el Revalliati y 1 cuando he estado cuando hice el internado, donde llegó un paciente muerto, ¿no? Murió por shock anafiláctico, completamente dermatizado, completamente morado en mi primera guardia, y se había sensibilizado al Posipen. El Posipen fue indicado por el odontólogo, ¿no? Y los 3 pacientes que hemos tenido en Revalliati ha sido por el metamizol, por la aplicación del metamizol, por la aplicación de la fenitoína y la aplicación de la fitomenadiona, que es la vitamina K. Esos son los 3 shocks anafilácticos que he visto. De ellos fallecieron 2. Sigamos. El shock neurológico. El shock neurológico, o llamado también shock neurogénico, tiene una característica. Existe una hipotensión con aumento de la presión arterial diferencial, la frecuencia cardíaca está normal, o el paciente puede presentar bradicardia. Hay un aumento de la frecuencia respiratoria, pero es en razón a la respiración diafragmática que tiene el paciente, y se va a evidenciar pues la lesión en la columna cervical o en la columna torácica, ¿no? En el caso del shock neurogénico. En el shock neurogénico, por lo tanto, la precarga va a estar reducida, la contractibilidad va a estar normal y la postcarga va a estar reducida. En el shock cardiogénico, que es el otro tipo de shock, pues hay una perfusión tisular inadecuada asociada a una disfunción miocárdica. Ustedes en todas estas patologías pueden encontrar este shock cardiogénico, una cardiopatía congénita, una miocarditis, en las arritmias, en la sepsis, en las lesiones miocárdicas, en las intoxicaciones por fármacos. ¿Qué caracteriza generalmente a este paciente con shock cardiogénico? Que no tengan los otros tipos de shock, es que este paciente va a tener un aumento del esfuerzo respiratorio, donde nosotros vamos a encontrar retracciones, aleteo nasal, la presencia de quejidos que van a ser resultado del edema pulmonar. En la parte circulatoria, nosotros vamos a tener en este paciente signos de insuficiencia cardíaca congestiva, es decir, puede haber edema pulmonar, puede haber hepatomegalia, incurgitación yugular. Este paciente es un paciente que va a estar cianótico, y esta cianosis va a estar causada por cardiopatía congénita cianótica o edema pulmonar, ¿no? Y lo demás, las otras características que tienen el shock, pero lo que está resaltado en negro es lo que específicamente ustedes van a encontrar en este tipo de shock. Con respecto al shock obstructivo, que es el cuarto tipo de shock, el gasto cardíaco se va a ver afectado por una obstrucción física al flujo sanguíneo. ¿En qué patologías podemos encontrar estos shocks obstructivos? En el taponamiento cardíaco, ¿no? En el neumotórax atención, en la embolia pulmonar masiva o en las lesiones ductos dependientes. Entonces, lo más frecuente, lo que van a poder ver con mayor frecuencia, es el neumotórax atención.
Entonces, en este paciente, aparte de todas las características que pueda tener, vamos a ver que este paciente va a tener, que nosotros al momento de observarlo, vamos a observar una desviación de la tráquea hacia el lado contralateral, ¿no? El lado opuesto al lado del neumotórax. Acuérdense que el aire siempre va a empujar, ¿no? Porque es aire empujar. A diferencia, ¿se acuerdan de la telestasia que atrae hacia el lado donde está la lesión? En este caso del neumotórax empuja porque está lleno completamente, ¿cómo se llama? Por la presencia del aire. Entonces va a empujar. Por eso van a encontrar ustedes la desviación de la tráquea hacia el lado contralateral, ¿no? Porque va a empujar. Vamos a encontrar en la parte respiratoria, vamos a encontrar en este paciente, en esa zona, que va a haber una hipersonoridad en el lado afectado y con una hiperexpansión de este mismo lado. Pero los ruidos respiratorios van a ser más leves porque el paciente va a estar lleno de aire, ¿no? Entonces los ruidos respiratorios van a estar más leves en el lado donde está el neumotórax. Entonces, bueno, pueden presentar ingurgitación, pulso paradójico, ¿no? Rápido deterioro de la perfusión, cambios a nivel de conciencia, las extremidades frecuentemente con una temperatura inferior al tronco. Pero estas características que están con la letra negra son específicamente lo que corresponde al con respecto al manejo del shock. En el manejo de shock nosotros debemos mejorar la administración de oxígeno, tenemos que mejorar el equilibrio de la perfusión tisular y el requerimiento metabólico, tenemos que repetir los efectos anormales en la perfusión, restaurar la función de los órganos y evitar la progresión al paro cardíaco. Entonces, en el manejo general tengo que posicionar al paciente, ver cómo está la vía aérea, si está ventilando o no está ventilando, soporte la vía aérea en el caso necesita, inmediatamente acceso vascular, reanimación con líquidos, monitorizar a ese paciente, reevaluar frecuentemente, yo no me olvido del paciente, tengo que estar ahí frecuentemente, las pruebas de laboratorio, la terapia con medicación y la consulta del especialista en el caso que se requiera. Eso es en el manejo general. Nosotros vamos a, en estos pacientes, posicionar al niño, como se ha mencionado, estable, dejarlo con un cuidador en una posición normal. Si no es estable, está hipotenso, tenemos que colocarlo en posición de Trendelenburg, ¿no? Tenemos que optimizar el oxígeno, como habíamos mencionado, obtener la vía vascular, si no la podemos obtener porque el paciente está con shock, está completamente colapsado, y a veces ustedes por más que intenten canalizar la vía endovenosa no lo van a poder hacer, entonces rápidamente tienen que utilizar un acceso intraóseo, ¿no? Empezar la reanimación con líquidos, el volumen, que lo que se da es con cloruro de sodio a 9/1000, bolos de 20 mililitros, yo coloco el bolo y reevalúo en unos 5 a 10 minutos, tengo que volver a reevaluar, y si no hay una respuesta, si yo no veo que la frecuencia cardíaca empiece a disminuir o que la presión arterial comience a subir, entonces yo tengo que volver a pasar otro bolo, tengo que volver a evaluar el paciente, ver cómo está lleno, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la presión arterial, cómo está el sensorio, y si no hay respuesta, tengo que volver a aplicar otro bolo, ¿no? En el caso del paquete de hemorragia, si yo dispongo además de glóbulos rojos, en el caso, por ejemplo, en el Revaliactin, puedo, después de utilizar el cloruro de sodio a 9/1000, puedo dar, ¿cómo se llama?, concentrado paquete de glóbulos rojos a ese paciente. Yo le voy a supervisar la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el nivel de conciencia, la temperatura y la diuresis. Hay que tener bastante cuidado con la diuresis porque a veces de repente el paciente tenía la vejiga llena antes de la pérdida. Entonces, el hecho de que el paciente en ese momento miccione, hay que tener bastante cuidado o preguntar cuándo fue la última micción, en el caso que el familiar lo sepa, y si no, por más que miccione la primera vez, podríamos esperar y ver si vuelve a miccionar. Es decir, a veces no, como orinos se quedan tranquilos, pero de repente, como les digo, la vejiga estaba llena antes de que el paciente tuviese la pérdida. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Deben de realizar reevaluaciones frecuentes, fundamental,
¿no? Y determinar las respuestas al tratamiento. No es que yo le indico a la enfermera y me voy, ¿no? Acuérdense que se trata de bolos de cloruro de sodio, entonces tengo que tratar de que realmente se pase el líquido como corresponde y no olvidarme porque probablemente lo dejen y de repente no está dando la cantidad necesaria. Tiene que pasar rápido para revertirlo. Entonces, monitorizar al paciente es la única forma de saber si nuestro tratamiento está haciendo efecto. Inmediatamente, aparte de eso, yo tengo que pedir pruebas, ¿no? Para determinar la etiología del shock, identificar alteraciones metabólicas. No se olviden de que tienen que pedirle un hemoglucotest. En todas las emergencias tenemos glucómetro, ¿no? Y evaluar la respuesta al tratamiento. Hay que administrar los fármacos, y si ya no hay una respuesta adecuada a los bolos de cloruro de sodio a 9 por mil, no encontramos respuesta adecuada, pues vamos a tener que utilizar inotrópicos, ¿no? Empezando con por ejemplo, con la adrenalina en el caso de shock hipovolémico, que es el más frecuente. Administración de líquidos, tenemos que dar, en el caso del shock hipovolémico, la cantidad de líquido de cloruro de sodio 9 por mil es 20 mililitros por kilo, y la reevaluación, la administración en 5 a 10 minutos. Tengo que reevaluar el paciente, ya hemos mencionado que vamos a ver la taquicardia, la frecuencia cardíaca, el llene capilar, la presión arterial, ¿no? En ese paciente, en el caso de shock distributivo, la cantidad es exactamente igual, y en el shock cardiogénico, la cantidad de volumen es la mitad, 10 mililitros por kilo, y la frecuencia de la administración es un poquito más prolongada, a 10 a 20 minutos, a diferencia del shock hipovolémico y distributivo, que es de 5 a 10 minutos. Ahora, no olvidemos que cuando estamos hablando de shock, hemos dicho desde el inicio que hay una disminución de los nutrientes y una disminución en el oxígeno en las células, ¿no? Entonces lo que tenemos que dedicar es darle oxígeno, ¿no? Colocarle una porcinometría de pulso. Hay que monitorizar las funciones vitales, viendo la presión arterial obligatoriamente. Ojo que la presión arterial también hay que tener bastante cuidado en el aspecto que tiene que utilizarse el manguito adecuado para la edad del paciente, ¿no? El acceso venoso es fundamental. Si no pueden por la vía endovenosa, porque a veces las venas están colapsadas, tienen que utilizar la vía intraósea. No se olviden de ver si este paciente tiene hipoglicemia o no tiene hipoglicemia, ¿no? Y el diafragma de flujo está en la parte de acá, ¿no? 20 mililitros de cloruro de sodio a 9 por mil, ¿no? En el caso de shock hemorrágico, debo de también reponerlo con paquete globular, ¿no? En el caso de shock séptico, ¿no? Utilizar el volumen de cloruro de sodio a 9 por mil en bolos, ¿no? Si no hay respuesta adecuada, vasopresores, y si este es un shock neurogénico, utilizar los vasopresores y un shock anafiláctico, la cantidad de fluidos, los antihistamínicos y la epinefrina. La epinefrina se coloca, por favor, intramuscular en el paciente con shock anafiláctico, ¿no? Y el diafragma, bueno, acá también tenemos para el taponamiento cardíaco, ¿no? La pericardiocentesis, específicamente, eso definitivamente no lo vamos a hacer ustedes, lo tiene que hacer el especialista, ¿no? Y los bolos de cloruro de sodio, porque es shock significa presencia de líquido, ¿no? Y ese líquido se forma de cloruro de sodio a 9 por mil. En el embolismo pulmonar, pues se va a tener que considerar, ¿no? Los anticoagulantes, también lo tiene que hacer el especialista, ¿no? Y en el caso del neumotórax se tiene que descomprimir, porque si no se descomprime, ese paciente va a fallecer, ¿no? Acá están los diferentes tipos de inotrópicos, ¿no? Que podemos utilizar y el efecto que va a producir, ¿no? Generalmente en el shock hipovolémico, que es el más frecuente, nosotros iniciamos, después de los bolos, empezamos con adrenalina, ¿no? La podemos aplicar por vía endovenosa. No necesitamos catéter venoso central para la colocación de la misma. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Ya, bueno, no hay ninguna pregunta, pero ya creo que tienen que entrar. Solamente quiero mencionarles esos shock anafilácticos que tuvimos en la emergencia,
¿no? El shock anafiláctico que tuvimos fue el hijo de una técnica, ¿no? Que estaba ya en condición de alta, ¿no? Pero como la mamá trabajaba en el hospital, tenía que terminar su turno. Entonces el paciente tenía indicado paracetamol condicional a temperatura mayor a 38.5. Y el paciente, ya estando de alta, estaba con la vía endovenosa, presenta temperatura de 39. La infección era una infección, un paciente con una infección viral, ¿no? Y estaba en condición de alta. Y la madre dijo, no, mejor colóquenle metamizol. Le colocan el metamizol endovenoso y el paciente fallece. Eso significa que la vía endovenosa la tengo que utilizar cuando realmente sea necesaria. El otro paciente hijo de tecnólogos ya mayores, ¿no? Su único hijo, que ingresa el pacientito por una hepatitis y hace una hepatitis colestásica, ¿no? Hace una hepatitis colestásica. La mamá, tenía el perfil de coagulación alterado y se le indicó fitamenadiona, que es la vitamina K. Entonces le colocan por vía endovenosa y la mamá nota de que cuando le coloca el medicamento el paciente presentó una palidez, solamente una palidez que fue rapidísima y le hizo presente a la enfermera, ¿no? Le hizo presente a la enfermera que tenía esa palidez. Cuando el paciente, al día siguiente, la enfermera no anotó ese dato. Entonces, siempre tengan en consideración todas las observaciones que el familiar pueda hacer, porque ¿quién es la persona que más conoce a su hijo? Es el familiar. Entonces, ustedes tienen que escuchar al familiar. Bueno, la enfermera no lo colocó, ¿no? Al día siguiente colocaron la fitamenadiona, el paciente falleció, ¿no? Falleció. Acá hubieron dos cosas. Era su único hijo, de personas mayores. Y el pacientito había recibido también la vacuna para la hepatitis A, ¿no? Entonces la mamá me dijo, doctora, lloraba, y bueno, yo estaba embarazada, lloraba en mi barriga y me dice, pero si yo he cumplido con todo, me dijo. Yo le he puesto la vacuna a mi hijo de la hepatitis A. Yo le he comprado la vacuna porque la hizo de forma particular. Yo le dije a la enfermera que mi hijo había tenido palidez. Nadie le escuchó. Hay que ser honestos también, porque ese paciente, de repente, si no hubiese tenido hepatitis A, no hubiese fallecido, ¿no? Pero un paciente que sí había recibido la vacuna. Entonces, en algún momento, nosotros tenemos que ser responsables. Y yo tengo una vacuna que sé que no la he preservado adecuadamente, pues no la debo de colocar, aunque pierda dinero, ¿no? Y el otro paciente que vi con shock anafiláctico, son los dos pacientes que fallecieron, fue una niña que estaba, que era una paciente con epilepsia, sobrina de una anestesióloga, que le estaban pasando la fenitoína y empezó a hacer un shock anafiláctico terrible, pero sí salió del paro. Entonces, esos son los casos de shock. Es tan rápido, es rapidísimo. Entonces, no se olviden, si tienen shock anafiláctico, que eso sí, porque ustedes son médicos, van a ir a su salud, es shock. Shock es volumen, ¿sí? Y tienen que aprender a canalizar una vía. Y si no la pueden canalizar, tienen que aprender a saber utilizar la vía ósea, que es rapidísima, porque siempre van a tener, aunque sea una aguja número 20, que lo pueden hacer, ¿no? Y que el shock es volumen, se aplica en bolos, ¿no? El volumen. Entonces, eso es lo más importante. Y que la adrenalina la tienen que aplicar por vía intramuscular y el antihistamínico también. El antihistamínico lo pueden colocar endovenoso si tiene una vía aérea permeable, ¿no? Pero la adrenalina se coloca intramuscular. Entonces, eso es rapidísimo. Y shock, no se olviden, shock
es volumen, y se los vuelvo a reiterar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, una consulta. Dime. En el caso de que sea un shock hipovolémico por causa hemorrágica, aparte de que se le pone el volumen, que es el bolo, ¿no? De 20 mililitros por kilo, también mencionó de los concentrados de glóbulos rojos. ¿Cuánto sería el volumen por eso que se le debe de iniciar al paciente? O cómo inicio, ¿no? La cantidad es 10 cc por peso de paquete globular. Y sí lo tienes que aplicar, ¿no? Pero depende de donde tú estés, ¿no? Porque no vas a tener, si estás en tus serums, no vas a tener acceso probablemente al paquete globular. Entonces tienes que darle volumen y trasladarlo inmediatamente. ¿Me escuchas? Muchas gracias, doctora. Sí, sí te escuché, doctora. Muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, bueno, suerte. Chao chicos, cuídense.